ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Buenas noches, queridos hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Siempre es un gusto poderlos saludar para compartir el estudio de la palabra de Dios. Recuerde que todos los viernes, así como hoy en la noche, nos encontramos para el estudio de la palabra de Dios. Ya hemos estudiado por varios viernes el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos llegando al capítulo 16, ya hemos pasado la mitad del libro, estamos como en esta parte, en esta segunda parte del libro, donde vamos a iniciar viendo cómo fue el segundo viaje misionero de Pablo, acompañado de dos personas más. Uno llamado Silas. Ustedes recuerdan que la clase pasada hablamos un poco de él, y de Timoteo, quien es un joven que es agregado a esta experiencia misionera guiada por el Espíritu Santo. Así que vamos a orar dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que hoy nos dan el privilegio de poder llegar hasta sus lugares para compartir el estudio de la palabra del Señor. Oremos. Padre misericordioso, queremos darte gracias por tu palabra. La suma de tus palabras, Señor, es la verdad. Y tú nos guías hacia tu verdad por medio de la obra del Espíritu. Por eso rogamos que este estudio sea edificante y también para nosotros sea una manera de movernos hacia la misión y hacia lo que implica el llevar tu nombre, el proclamar tu palabra en todos los lugares. Gracias por ser nuestro guía y nuestro maestro, Espíritu Santo, y por el consuelo que recibimos al estudiar tu palabra. Amén. Muy bien, hermanos, el capítulo 16, como lo hemos mencionado, y voy a dar lectura a los primeros 5 versículos, y dice así la palabra de Dios. Después, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él,
Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica, y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del capítulo 16 y como ya vemos empieza la visita de Pablo acompañado por Silas y el recorrido, como vemos allí, entonces se menciona a Derbe y a Listra, y en estos lugares entonces particularmente encuentran a un discípulo. Y vamos a tomar en cuenta, como lo hemos hecho en anteriores clases, las palabras, porque hay palabras que son claves para entender. Este hombre llamado Timoteo era un discípulo, es decir, alguien que estaba expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. Y nos habla un poco más acerca de él. Era hijo de una judía cristiana y de padre griego. O sea que esa era una de las razones por las cuales él no había sido circuncidado, ¿cierto? Que es lo que Pablo luego va a mencionar también allí. Entonces esto nos da como un panorama bastante interesante de este joven llamado Timoteo, que luego va a pasar a ser un pastor. Recuerda que hay dos cartas que se dirige Pablo a él, como son la primera y la segunda de Timoteo, que precisamente lleva su nombre. Este joven pastor que fue encomendado a pastorear la iglesia de Éfeso, era de madre judía, como lo dice el texto, y por ejemplo en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, voy a leerlo. Segunda de Timoteo 1:5 dice: pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Entonces sabemos que su madre Eunice lo había expuesto a la enseñanza junto con su abuela de las escrituras del Antiguo Testamento. Era un conocedor, y como era un hogar creyente, o sea, la madre, entonces este joven estaba expuesto a la doctrina de los apóstoles y por esa razón es llamado un discípulo. Y él gozaba de buena estima a las personas, ¿no? Como vemos en el versículo 2. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban bien de él. Posiblemente ya era un líder que comenzaba a destacarse en el servicio en las iglesias locales. De manera entonces que Pablo, como dice el versículo 3, quiso que Timoteo se uniera al equipo, que hasta ese momento eran dos personas. Recordemos, Pablo y Silas, ¿cierto? Estos dos hombres ahora se une a ese equipo, uno más, que va a ser para ellos un gran apoyo, quizás muy similar al equipo misionero que vimos en el primer viaje misionero que encontramos en los capítulos 13 y 14 de Hechos, que era Bernabé y Juan Marcos al comienzo, que luego los abandonó. Así que estos tres hombres ya ahora es un equipo misionero bastante fuerte, y eso nos recuerda, hermanos, que la misión no se hace en soledad, ¿cierto? No existe un misionero orquesta que va a hacer todas las cosas. No siempre necesitamos de un equipo, sea que se vaya a plantar una nueva congregación,
sea que estemos en un viaje misionero, tratando de abrir puertas para la predicación del Evangelio, cual sea el contexto, vemos que es importante que haya un equipo de liderazgo capacitado, llamado por Dios, y sobre todo que sean personas fieles que puedan gozar también de un buen testimonio. Así que al final, entonces ellos, como dice el versículo 5, partieron, pero las iglesias eran confirmadas en la fe y el número aumentaba cada día. Y esa palabra aumentar cada día, no es la primera vez que la hemos leído en este estudio. Si ustedes han estado muy atentos, se han dado cuenta de que una y otra vez San Lucas nos recuerda esta verdad. Nos dice que la iglesia no dejaba de crecer día a día y la iglesia constantemente crecía. ¿Por qué razón? Porque era una iglesia viva, y ese es el énfasis precisamente de este estudio. Este estudio no queremos simplemente estudiar el libro de los Hechos para conocer un libro más de la Biblia, sino para que seamos movidos a ser una iglesia viva y una iglesia eficaz, una iglesia que pueda llegar verdaderamente a cumplir la misión que se nos ha encomendado de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Vamos a continuar ahora en la sección que va del versículo 6 y vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el versículo 11. Como el Espíritu Santo no le permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar a Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio, que suplicándole le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarle el Evangelio. Y entonces allí vemos ahora la importancia de escuchar, de estar muy atento a lo que el Espíritu quiere hacer en la iglesia. Eso no quiere decir de que no vamos a tener planes, estrategias, procurar hacer, tener claro lo que queremos, a dónde queremos llegar como iglesia. Todas esas cosas son importantes, donde queremos abrir una nueva congregación, etcétera. Pero todo esto debe estar subordinado a la obra del Espíritu Santo. Y hermanos, vemos en los versículos 6 y 7 una palabra, una frase mejor, que dice: el Espíritu no les permitió. Y en el versículo 7 dice: pero el Espíritu tampoco se lo permitió. En dos ocasiones, primero cuando quieren ir a proclamar la palabra en Asia, ¿cierto? Luego cuando la quieren predicar en Misia, en Bitinia. Ahora es el Espíritu el que no les permite. No sabemos de qué manera lo hizo, pero ellos entendieron y les quedó claro que era que el Espíritu no quería permitirles que ellos fueran a ese lugar. Ahora puede ocurrirnos algo y pasarnos por nuestra mente, y es decir: pero si el Señor dijo que fuéramos a todas las naciones y les anunciáramos el Evangelio, entonces, ¿por qué razón acá se prohíbe? Si Él dice: vayan a todas las naciones, porque todo tiene su momento. Esto no quiere decir de que el Señor no quisiera que su palabra se predicara en Asia o en Bitinia, ¿cierto?, o en Misia, o como los pueblos que se mencionan allí, sino que todo tiene su momento.
Y de eso podemos dar fe a aquellos que hemos estado involucrados por mucho tiempo en el ministerio del servicio al Señor. Muchas ocasiones pasa lo mismo, una y otra vez aplazamos, las cosas no funcionan y decimos por qué y qué cosas, pero cuando nos permitimos estar en silencio y vemos cómo el Espíritu Santo nos guía y está actuando, podemos entender que no es el momento, que puede ser más adelante, o que ese campo el Señor ya tiene preparado otro equipo misionero que va a ir allí a atender las necesidades. Quizás nosotros tenemos mucho amor para ir, pero no tenemos la estructura para hacerlo, para permanecer y hacer seguimiento allí. Entonces Dios actúa de maneras que nosotros no entendemos, porque la misión no está subordinada al capricho de la iglesia, sino más bien la iglesia debe estar siempre subordinada a la obra del Espíritu Santo, que es el que guía y actúa como Él quiere, en su gracia y en su amor, para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, después de esto, Pablo recibe una visión. Recuerden que llegan a Troas y allí parece que descansan un poco. Y allí entonces Pablo tiene una visión, versículo 9, de el hombre macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia es una región bastante grande y Pablo iba en una dirección, el Espíritu quería que fuera en otra dirección. Y entonces Pablo comprende qué es lo que Dios quería hacer. Y por eso el versículo 10 dice: después de que Pablo tuvo la visión, leamos, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios estaba llamando a anunciarles el evangelio. Entonces, estas personas que están ahora con Pablo en este viaje, que como dijimos, ya ahora es un equipo bastante grande, ¿cierto? Se ha unido, y cuando digo bastante grande estamos hablando de unas pocas personas, pero que es significativo debido a que Pablo prácticamente pensaba iniciar solo su segundo viaje misionero, pero se encuentra con Silas, con Timoteo. Ahora también vemos que posiblemente Lucas, que habla involucrado en la escena, posiblemente ya Lucas también estaba presente en este viaje como alguien que estaba siendo testigo de lo que estaba pasando. Y entonces ellos se embarcan, versículo 11, en Troas, y fuimos a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis, y allí entonces se llevan a la región de Macedonia, y entonces se encuentran en una ciudad llamada Filipos. El nombre de esta ciudad, Filipos, es un nombre que se le da en dedicatoria a Felipe, quien fue el padre de Alejandro Magno. Ustedes recuerdan la historia, ¿cierto? De precisamente los macedonios y todo lo que ocurrió allí en la época de la expansión helenista, ¿no? Por el oriente. Entonces esta ciudad recibe ese nombre de Filipos en honor al padre de Alejandro, y es también el nombre que vemos en una de las cartas de Pablo, la carta a los filipenses, a los habitantes de la región de la ciudad de Filipos. Y Pablo dedica una carta, por cierto, muy hermosa, muy donde él los llama a descubrir verdaderamente el gozo de Dios en la vida cristiana, en el crecimiento, en el servicio, en la comunión, en la entrega, en todo lo que implica vivir la fe cada día en nosotros. Entonces en el versículo 12 dice: y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia, una ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días.
y vamos a continuar. Voy a leer varios versículos y luego nos detenemos para hacer un comentario aplicativo del mismo. Vamos en el versículo 13. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración, y allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Y permítame solo una pausa rápidamente porque pueda que se pase este detalle, ya que no lo tengo en mis apuntes, pero posiblemente en Filipos no existía como tal una sinagoga, lo que algunos comentaristas bíblicos hacen referencia. Entonces, las personas judías, lo que ellos hacían era el día de reposo tratar de reunirse en un lugar determinado para la oración, y posiblemente ese lugar era a la orilla del río, como es mencionado allí, donde se estaban reunidas las mujeres, y ellos se unen y entablan una conversación con ellas. Y ahora sí, en el 14 dice: entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lida, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lida adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, en esa orilla del río donde estaban reunidas para la oración las mujeres, allí ellos encuentran un campo fértil para predicar el evangelio, y especialmente se menciona a esta creyente llamada Lida. Nos dice cuál era su trabajo. Era un trabajo en ese momento bien remunerado, era parte del comercio de ese entonces, ¿cierto? De la venta de telas entre esas ciudades que eran muy comerciales, y en el Asia Menor. Y esta mujer, lo que nos dice Lucas, es que adoraba a Dios, y el Señor tocó, y no nos olvidemos de esa palabra, tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo le enseñaba. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede hacer la tarea de llevar la palabra al corazón. Alguien decía, y es una realidad, la labor del predicador o del maestro cristiano es llevar la palabra a los oídos. Pero quien lleva la palabra al corazón es el Espíritu Santo. Y por eso se dice allí que el Señor tocó el corazón de ella. Y esa debe ser la oración de los predicadores, pidiéndole al Señor que cada vez que prediquemos la palabra llegue a los corazones. Pero es también la oración de los creyentes, pedirle al Señor que les abra el corazón para que la palabra que van a escuchar llegue a sus vidas. Entonces no es solamente el predicador, sino también cada uno de nosotros que pedimos al Señor que por su palabra nos guíe a el conocimiento de la verdad. Versículo 15: cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy una fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Es muy bonito. Me sonrío porque trato de pensar en Lucas, ¿no? Que es el que está redactando por la obra del Espíritu, por la inspiración del Espíritu este texto, y me causa un poco de gracia también estas palabras al decir: y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Lo que Lucas sin duda está queriendo mencionar es cuánto amor tenía esta creyente y su familia, esta Lida y toda su familia, que prácticamente era como casi imposible decir no queremos quedarnos, ¿no? Posiblemente era una gran anfitriona, de esas personas que dan todo, ¿no? Para atender bien la visita, prácticamente ceden la cama, las cobijas, todo, la mejor comida, porque quieren que su visita se sienta atendida. Y entonces Lucas con estas palabras tan sinceras dice: nos sentimos obligados a quedarnos allí. Y esta mujer, mire la forma como les dice:
Si consideran que soy una fiel al Señor, entonces quédense allí. Es una hermosa palabra también. Hermanos, porque no solamente la misión, como ya hemos mencionado, tiene muchas caras, muchos ramas, muchos brazos, ¿cierto? Mm, la misión no es solo el misionero que va. La misión es los creyentes que oran para que la misión sea efectiva. En este caso, la iglesia de Antioquía de Siria. La iglesia que envía Antioquía de Siria, la iglesia que provee los recursos económicos para sostener la misión, pero también las personas que de una u otra manera se hacen partícipes de la misión, diríamos en el lenguaje coloquial nuestro, poniendo un granito de arena. Y lo que Lida hace allí junto con su familia por este equipo misionero fue sin duda una gran bendición, y ella se siente que está haciendo algo también para recibir a los misioneros, ¿cierto? Y si ustedes leen el Nuevo Testamento, por ejemplo, Hebreos 13, Segunda de Juan, Tercera de Juan y otros pasajes más donde habla de recibir a aquellos que van en el nombre del Señor, y aún el Señor en el Evangelio dice, el que reciba un enviado mío y le dé un vaso de agua, tendrá su recompensa en esta vida y en la vida eterna. Entonces, hermanos, es una bendición poder acoger los siervos del Señor. No a cualquiera tampoco, ¿no? Hay que tener discernimiento y cuidado, pero es una bendición. Y no se olvide de la promesa del Señor. Quien da un vaso de agua a uno de estos, por cuanto es un enviado del Señor, dice que tendrá recompensa. Y qué más recompensa que Dios bendiga nuestras vidas acogiendo a esas personas que son enviados, aquellos que en Isaías son llamados bienaventurados, los que anuncian la paz. Entonces esta mujer se hace partícipe de la misión de Dios. Muy bien, vamos en el 16, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro, y bueno, ya ese lugar de oración, que ya sabemos cuál es, se convierte como en el epicentro del trabajo misionero en la ciudad de Filipos. Pero al paso se encuentran entonces con una joven que sale y que tiene un espíritu de adivinación, y que los amos de ella la tenían porque era una fuente de muchas ganancias. 17. La joven venía tras nosotros y a voz de cuello, o sea, una voz fuerte, decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Uno diría, pero qué malo está si está diciendo la verdad. Pero Pablo entendió de que eso no era de Dios, sino provenía de un espíritu de adivinación. Versículo 18. Entonces lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. Nuevamente vamos a hacer una pausa. Allí vemos entonces cómo en el camino al lugar donde Pablo y Silas frecuentaban para enseñar la palabra de Dios, el Evangelio, se encuentran en repetidas ocasiones con esta joven que tiene un espíritu de adivinación, y Pablo, de ver la insistencia de esto, usa la autoridad que recibió de parte de Cristo mismo, reprende el espíritu, y al instante ese espíritu malvado, ese espíritu maligno, abandona a esta joven. Por supuesto, destruyendo
la rentabilidad del negocio. La brujería es un negocio, no podemos negarlo. ¿Y cuál es el trabajo de los cristianos? Ahora, lamento mucho y lo digo con lástima, pero a veces me asombra ver cristianos que tienen cierta afinidad. Bueno, cuando digo cristianos también pongo en tela de juicio su nombre, como cristianos, hacia estas cosas que no provienen de Dios. Todas aquellas cosas que no provienen de Dios, especialmente la magia, la hechicería y la adivinación, que son condenadas en el Antiguo Testamento y que Jesús la reprende, esos espíritus, y que los apóstoles lo hacen también, nos enseñan que no podemos tener comunión ni compartir esas cosas ya que provienen del maligno. Los hijos de Dios no necesitamos ni de la brujería, ni de la adivinación, ni de nada de esto, porque primero sabemos que provienen del enemigo, y segundo, porque los hijos de Dios tenemos la guía y la dirección del Dios Todopoderoso, y fuera de eso no queremos ni necesitamos nada más. Así que Pablo entonces reprende este espíritu, y podría quedarme, hermanos, contando tantas experiencias que hemos vivido de exorcismos, de liberaciones, de cosas de esta manera, y solo como para dejar el punto claro es que en la misma palabra de Dios nos dice: no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una de las tácticas favoritas de Satanás es el engaño. Y lo hace usando precisamente la adivinación, la brujería, la hechicería y todas estas cosas que vienen de la misma voluntad del maligno. Así que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para vencer esos poderes malignos. Y estas personas, como se les acabó el negocio, ya no tienen más que hacer, entonces alborotan a la gente, aprenden a Pablo y a Silas, los llevan ante los magistrados y los acusan falsamente. ¿De qué? De que estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. Y acá hay algo en este juego de palabras que lo vamos a ver un momentico. Voy a leer para luego poder llegar, porque ustedes son judíos, nos están engañando y nosotros somos romanos y no vamos a aceptar. ¿Y qué es lo que Pablo menciona de eso? Y por qué estos magistrados se retractan de lo que han hecho. Entonces la gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero les metió en el último calabozo y los sujetó los pies con cepo. ¿Qué hacían ellos en la cárcel? Versículo 25. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido, que él iba a recibir un castigo muy severo precisamente por eso, pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia dentro y se echó a los pies de Pablo y Silas y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó, los lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó
A su casa le sirvió de comer, él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Al día siguiente los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle: suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pablo dijo: después de que nos han azotado públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ¿ahora nos van a librar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarlo. Entonces voy a hablar dos cosas. La primera, que venimos desde atrás, es que a ellos se les acusó de ser judíos que alborotaban y perturbaban la tranquilidad de los ciudadanos romanos. Recuerde que la ciudadanía romana era una ciudadanía que daba muchos derechos, y Pablo era un ciudadano romano. Entonces todo lo que hicieron con Pablo y Silas también, que era también ciudadano romano, fue un acto de injusticia. Y por eso Pablo, y ahí es donde vemos el carácter del hombre de Dios. Pablo es un hombre íntegro y por eso dice, o sea que ahora sí nos van a dejar libres después de que no hicieron las cosas correctamente. Claro, porque Pablo podía ir con Silas y denunciar a estos magistrados y de los abusos que cometieron contra ellos. Y recuerden que el derecho romano es un derecho muy interesante. Las personas que han estudiado derecho y recuerdan las clases cuando en el derecho romano se ve cómo era el proceder, de donde se tomó muchas cosas que todavía hoy persisten dentro de la legislación de nuestras naciones contemporáneas. Y esta era una de esas. Entonces Pablo llama la atención a estas personas, pero lo más interesante, esto era solo un dato para entender por qué sucedió esto, es la fe que Dios pone en el corazón del carcelero. Y con esto quiero empezar a concluir nuestra clase del día de hoy, puesto que este carcelero cree, y la pregunta que hace que él quede expuesto a la enseñanza del Evangelio es: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, que es el versículo 31, que muchos de ustedes saben de memoria: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermosa palabra, ¿verdad? Y es lo que él le dice: crean en Jesucristo. Ellos le hablaron la palabra. O sea, no podemos desconectar el versículo 31 del 32. Porque entonces la fe se convertiría en una obra mía. O sea, tienes que creer para salvarte. ¿Y cómo creo? No, tú tienes que creer, no. La fe nace del oír la palabra de Dios. Por eso la conexión entre el 31 y el 32 no la debemos romper. Porque el 32 dice: y les hablaron de la palabra del Señor a él y a su familia. Entonces lo que hace que la fe crezca en el corazón del carcelero y de su familia es estar expuestos a la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces ahora sí entendemos que este versículo no es magia, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y se va a salvar tú y tu familia. En un momento. ¿Y dónde queda la palabra? Entonces la conexión entre el versículo 31 y 32 no la debemos romper. No debemos pasarle una tijera y decir: es solo creer y se va a salvar usted y su familia. No, es estar expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios, porque el Espíritu crea la fe a partir de la palabra de Dios, y de esta manera es que el Espíritu obra en ellos. Y aquí hay un uso, por supuesto, maravilloso de los medios de gracia. Se predica el Evangelio, pero también ellos son bautizados. Toda la casa, no solo los adultos, toda la casa, toda la familia fueron bautizados. Esto incluye, por supuesto, a los menores, a los niños, a todos los que habían allí. Y eso es una gran enseñanza. Entonces, ahora sí, quiero llegar al versículo 39 y 40 para concluir,
Dice, entonces fueron a la cárcel y con ruego le pidieron que saliera y se fuera de la ciudad. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lida, aquella mujer que los hospedó con tanto amor, ¿recuerdan? Luego de ver los hermanos, los consolaron y se fueron. Y continuaron el viaje ahora hacia, en dirección hacia Tesalónica, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, si el Señor lo permite. Pero hermanos, qué capítulo tan interesante, ¿verdad? Y cuántas enseñanzas podemos tomar de allí para nosotros. Pero quiera el Señor llevarnos a varias cosas que voy a mencionar en solo un minutico. La primera es que el trabajo apostólico es un trabajo que implica el seguimiento, ¿cierto? Como vemos que Pablo y Sila regresan nuevamente donde Lida para fortalecer la fe de los creyentes. También es el Espíritu Santo el que traza hacia dónde debemos ir. Y por último, en las adversidades, la fe se fortalece como un testimonio para que los no creyentes sean llamados también a oír la palabra de Dios y el Espíritu les conceda la fe para que crean en Cristo y reciban la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra es la verdad. Y que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe siempre en tu voluntad, no en nuestras emociones, ni mucho menos en nuestros propios planes o ideales. Que estemos siempre dispuestos y sensibles como lo estaba Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, estas personas que estaban involucradas en la obra misionera para ir a aquellas personas que necesitan recibir tu palabra. Aquí estamos dispuestos, Señor, a que nos guíes y nos conduzcas, que siempre fielmente prediquemos tu palabra y la sana doctrina. Por Cristo, tu Hijo nuestro Señor, concede tu bendición a nuestros hermanos que hoy nos han acompañado, a todas las personas que participan de esta clase, concédeles tu bendición y tu gracia hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde en todo tiempo y en todo lugar. Quiero saludar a todos aquellos que en esta noche están conectados con nosotros. Dios les bendiga ricamente. Es un gusto siempre poderlos saludar y saber que están con nosotros en el estudio de su palabra. No se desanimen. Ya hemos pasado la mitad de este libro maravilloso. Estamos como en esta segunda parte, continuando viendo que es una iglesia viva y sobre todo que todo esto nos lleve a la oración para decirle, Señor, queremos también ser una iglesia fervorosa y una iglesia viva y eficaz. Muy bien, hermanos, una feliz noche, que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús.